Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Nuevamente, el radar binacional se ha colocado sobre las instituciones financieras. Y es que el gobierno de Donald Trump, pues acusó a tres instituciones de México, Cibanco, Intercam y Vector, que pertenecen al exasesor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, de lavar dinero para cárteles del narcotráfico, a los Beltrán Leiva y al cártel de Jalisco Nueva Generación. El tema del lavado de activos siempre ha sido complicado y por eso le agradezco mucho a Gerardo Esquivel, economista del Colegio de México, que esté aquí en Entre Washington y México otra vez para hablar de este asunto que también, por el carácter de lavado de activos, le pega bastante a los Estados Unidos. Gerardo, gracias por estar aquí. Al contrario, Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar contigo en tu espacio. Gerardo, el Departamento del Tesoro lanzó esta acusación. La Secretaría de Hacienda, Crédito Público de México dice que no le han presentado las pruebas. Siempre es una especie de cortina de humo las acusaciones que hace de lavado de dinero el gobierno estadounidense, porque como tú sabes, hay demasiados casos, no solo de México, de otros países que han sido señalados también de esta manera y eventualmente salen ilesos porque no era cierto lo que en algún momento sospechó el gobierno estadounidense. Así es un tema muy difícil siempre de identificar, ¿no? Y por eso si uno ve con cuidado la nota del Tesoro, verá uno que muchas de ellas son suposiciones, son presunciones, indicios, digamos. La nota habla de la preocupación por una probable facilitación del tráfico de fentanilo, por ejemplo. Entonces, en realidad no es una acusación tampoco formal, porque no es una acusación que va por la vía penal. Es un señalamiento público, digamos, con una orden. No una sanción, es muy importante entenderlo, es una orden a los bancos estadounidenses para que no realicen transacciones con las instituciones financieras mexicanas. Pero no es una sanción a las instituciones financieras mexicanas, primero porque no lo puede hacer, está más allá de sus alcance, digamos, pero también porque no hay una evidencia concreta, en efecto, como lo dijo bien las autoridades mexicanas, y lo que hay son esos indicios que, como bien señalas, muchas veces han ocurrido, han señalado a personas en el pasado, a empresas, con las cargas reputacionales que eso implica, y ahora señalan a esas instituciones financieras con implicaciones aparentemente más serias, no tanto porque la evidencia sea más sólida, sino porque las implicaciones para una institución financiera son distintas que para una persona. Una persona, como quiera que sea, puede sobrellevar en sus hombros, digamos, la señalización y la acusación que pueda hacer una institución en Estados Unidos, pero una institución financiera que depende crucialmente de la credibilidad de sus depositantes, por ejemplo, pues un señalamiento de esa naturaleza puede hacer quebrar a una institución financiera. Y hoy mismo ya la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciaron que más allá de la existencia o no de pruebas, anunciaron que van a intervenir temporalmente, al menos, así lo dijeron, la administración de los dos bancos mexicanos. Eso quiere decir que van a despedir a todos los directivos, van a despedir al Consejo de Administración y las autoridades mexicanas van a tomar el control de la institución, lo cual ya es una señal pues muy fuerte, muy riesgosa, una señal de que posiblemente estábamos viendo una corrida bancaria contra estas instituciones y no sabemos si las instituciones van a librarla. Y eso
sin que haya hasta el momento prueba fehaciente de lo que se les acusa, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente porque es una cosa muy común, es lanzar el señalamiento con las implicaciones que eso tiene sin que haya pruebas y sin que en un juicio legal de una mayor, digamos, con una mayor requerimiento de pruebas que se pueda sostener, ¿no? Entonces esa es un poco la situación actual. Ahora, en México tuvo demasiada connotación por tratarse de Alfonso Romo y ahí hubo una mezcla de gente que ha utilizado el tema político con un tema de sospecha de los Estados Unidos. Pero yo aquí te quiero preguntar algo, más allá de la resonancia política que la tiene. ¿Existirá un banco entre México y Estados Unidos que, sin el desconocimiento de la institución, esté libre de lavado de dinero? Mira, las instituciones están, por supuesto, sujetas a mecanismos de supervisión, de registro, etcétera, ¿no? Que se han venido fortaleciendo en los últimos años y que tratan de evitar que esto ocurra. Ninguna institución realmente, yo diría, está libre de que esto ocurra, porque siempre puede haber casos, digamos, en los que empresas, incluso legalmente constituidas, pero que están en contubernio con organizaciones del crimen, con instituciones del crimen organizado, pues puedan estar participando en este tipo de actos. Eso no se puede saber ex ante. Se puede saber ex post cuando se hacen investigaciones y cuando se ligan empresas con cárteles del crimen organizado, por ejemplo. Pero ex ante no es tan fácil. Una institución bancaria que está sujeta a una restricción, por ejemplo, de que no puede enviar más de tanto dinero a una cuenta bancaria en Estados Unidos, por decir algo, sin tomar registro de quién lo hace y a dónde va, pues puede ver simplemente que los documentos que le presenta una empresa son legales y puede, en ese sentido, proceder a realizar la transacción. Y si luego se encuentra que esa empresa estaba vinculada a una institución criminal, pues eso ya puede salpicar, digamos, ex post a una institución, pero sin que realmente haya sido propiamente dicho un acto con dolo, que es, por ejemplo, el caso en el que se menciona el caso de Alfonso Romo, que es dueño de Vector, una casa de bolsa en México, y que es a la que se le acusa de vinculación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber realizado transferencias de 2013 a 2019, es el periodo que se le acusa. Bueno, recordemos que de 2013 a 2019 Genaro García Luna no estaba necesariamente señalado, acusado de nada. No tenía un juicio, había sido recientemente funcionario público, había sido condecorado o reconocido por instituciones, por organismos estadounidenses. Entonces, es lógico que si él pedía que se le hiciera una cuenta o se le hiciera una transferencia, pues no había ninguna razón específica para negárselo. Y aquí lo interesante de esto, como siempre, Jesús, es saber que, supongamos que se hizo la transferencia y que ex post se identifica que fue una transferencia vinculada a corrupción, a pagos del narcotráfico, etc. Supongamos. Ahora, ese dinero tuvo que haber ido a dar a una cuenta bancaria muy posiblemente en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Porque él, recordemos, vivía en Miami. Sí, así es que, digamos, tendría que haber una contraparte en todo esto, no solo la parte mexicana. Entonces eso, por ejemplo, muchas veces pasa desapercibido y en este proceso pues es muy fácil señalar a instituciones mexicanas sin las pruebas suficientes. Y te digo que ese periodo en el que se realizaron esas transferencias, pues es un periodo en el que no estaba sujeto ni a sospecha, ni a acusaciones formales. Así es que, digamos, es difícil pensar que ese es un caso sólido que se sostuviese en una corte, digamos, y por eso es interesante señalar que la FinCEN, la Financial Network Crime Enforcement de Estados Unidos, no lleva a cabo una denuncia penal. Lo que está haciendo con las instituciones financieras mexicanas es, como dije antes, un proceso más bien legal del orden civil, en donde la instrucción no es ni siquiera para las instituciones mexicanas, sino para las instituciones financieras estadounidenses, con implicaciones serias para las instituciones mexicanas, que ese es el problema, ¿no? Entonces, pues estamos ante una especie de doble cara,
aquí un doble trato asimétrico, ¿no? A las instituciones financieras mexicanas se les señala como copartícipes del proceso de lavado de dinero, pero tiene que haber contraparte siempre en todo esto. Es lo mismo como la oferta y demanda de drogas, ¿no? De drogas, claro. Hay un oferente que posiblemente ocurre desde México, desde otras partes de América Latina, y un demandante, y siempre se señala al oferente como si fuera el responsable de todo, ¿no? Entonces, ahora, lo mismo pasa en el caso financiero. Ahora, en el caso del dinero proveniente de la venta de drogas en el mercado estadounidense, que es el mercado más grande de consumo, es implícito, es claro, que todos los involucrados en la venta de enervantes lavan el dinero en Estados Unidos. Y lo digo con esta certeza y seguridad, porque las mismas instituciones estadounidenses lo dicen. Y lo hemos platicado la última vez que platicamos contigo, Gerardo, en el caso de las remesas. Los bancos estadounidenses permiten la transferencia de hasta $10,000 sin solicitar el origen de esos recursos. Los cárteles, no necesariamente con un representante, pero con un ejército que tienen de operadores, no se han perdido esa gran oportunidad de enviar dinero revolcado con las remesas. Y es ahí donde Estados Unidos nunca ha querido averiguar. ¿Por qué? Sería el mismo golpe político, como en este caso de Alfonso Romo. Imagínate señalar a una institución de prestigio financiero en Estados Unidos indirectamente involucrado en el lavado de dinero procedente de la venta de drogas, ¿o me equivoco? Sí, no, sería, como dices, sería un problema importante para Estados Unidos reconocer eso, ¿no? Pero justamente eso es lo que hace asimétrico toda esta situación, porque estamos usando un doble estándar, ¿no? Para tratar a unas instituciones y a otras. Imagínate que estas acusaciones que se están haciendo son, pues en el mejor de los casos, de alguna de las instituciones, alrededor de 15, 20 millones de dólares de lo que los acusan de lavado de dinero. Estas instituciones, por ejemplo, en el caso de Vector tiene activos o maneja cuentas por 11,000 millones de dólares. Pues imagínate lo que eso en un punto en el tiempo. Imagínate que a lo largo de 10 años, pues, cuántos recursos no ha manejado. Sí, y que te acusen por una fracción irrisoria de eso, cuando los institutos realizan transacciones, pues todo el tiempo hacen lo mejor que pueden considerando la regulación disponible, y eso es lo que tendría que sujetarse a revisión, si cumplieron o no los mecanismos de registro, por ejemplo, que se hacen. O sea, digo, yo mismo he conocido de primera mano cómo ocurren esos, cuando tú envías dinero a otro lado, pues tienes que hacer un registro. Y eso, digamos, esos son los mecanismos que tienes que cumplir. Aquí la pregunta es si no los cumplieron. Nadie está diciendo que no los cumplieron, ni nadie ha probado que no los cumplieron. Se sospecha que pudieron haberlos cumplido, como se sospechó en su momento, por cierto, del banco, quizá recuerdes esa situación, del banco HSBC, claro, que en 2012 fue sancionada. Ahí sí, en un caso mucho más grave, porque ahí sí se reconoció, primero, que la institución carecía de los controles apropiados. Segundo, se reconoció que hubo empleados de la institución bancaria que estaban coludidos en este proceso de lavado de dinero. Hubo transacciones con países con los que estaba prohibido realizar transacciones. En fin, los llevó a una multa gigantesca de 1,900 millones de dólares, que para un banco como HSBC pues fue un golpe importante, pero lo pudo solventar. Y ahora es uno de los bancos más cuidadosos en los temas y más avanzados en estos temas de lavado de dinero. Pero ese es un caso muy distinto. Fue un caso que de hecho sí se procesó en Estados Unidos, porque tenía una sede en Virginia con la cual fue donde inició el proceso. Pero fuera de eso no hay otros casos que yo recuerde de instituciones bancarias norteamericanas y que pues señala este doble estándar del que estamos hablando, ¿no? La hipocresía, ¿no? A ver, Gerardo, no sé si tengas en mente la cifra, pero en la inmensidad de las remesas anuales, por ejemplo, que se envían de Estados Unidos a México, ¿cuánto le queda de ganancia? Un aproximado, aunque no tenga la fecha, la cantidad exacta.
¿Cuánto le queda de ganancia a las instituciones financieras estadounidenses involucradas? Pues mira, el monto de recursos es alrededor de $60,000 millones. Pues imagínate que supongamos conservadoramente que sean 1.5%, ¿no? Que posiblemente es un poco más. Pues 1.5% ya son $1,000 millones. Mucho más al año, mucho más de lo que está acusándose ahora por estos pequeños montos que ya te mencioné que se están señalando en los casos de Intercam y de Cibanco, ¿no? Entonces, son recursos que las agencias financieras estadounidenses se allegan y que son parte de este proceso. Y como dices, pues ahí la mayor parte posiblemente son flujos lícitos, legales, lícitos de familiares a las personas que se quedaron en México, pero pues no podemos dejar de suponer que dado los montos involucrados, algo puede haber de transferencias ilícitas y en ese proceso pues gana el sistema financiero estadounidense de nuevo en este doble estándar en el cual a esas instituciones no se les... Y pese a las denuncias, Gerardo, porque se ha denunciado, se han hablado en audiencias en el Congreso Federal y no se le ha movido nada. Lo que quieren hacer, bueno, Trump, es imponerle un impuesto al envío de remesas. Pero regresando al tema del lavado de dinero, también es demasiado complicado porque los cárteles son más inteligentes que los gobiernos, eso está comprobado, o van más adelante por lo menos, y usan frentes, las famosas empresas o prestanombres. Y hay otra institución que tiene que ver con los bancos, de Estados Unidos, la industria de bienes raíces, que es otra cosa de lavado de dinero. Y es ahí donde tú le llamas doble cara, yo le llamo hipocresía, donde no se refleja cuando Estados Unidos hace un señalamiento. De ahí que me parece en este caso, que denunció el Departamento del Tesoro, que esté teniendo más ruido por lo político que por en realidad los montos de lo que estamos hablando y las posibilidades tan débiles probatorias, ¿no? Así es, son recursos probatorios muy escasos, pero como decíamos, no se requiere más porque con eso la autoridad que tienen y que se han dado en Estados Unidos, pues con eso les permite señalar culpables sin demostrar ese hecho. Y como es un proceso no penal, pues no tiene que llevarse a juicio, con eso es más que suficiente. Y se toman las medidas que toman y afectan de la forma en la que están afectando a instituciones que durante muchos años se han venido construyendo y que de la noche a la mañana pues pueden perder todo el patrimonio, porque estas instituciones, como dije antes, financieras, si en algo requieren y en algo se basan es en la credibilidad y en la confianza de sus depositantes, ¿no? Y la gente que trabaja con ellos. Y entonces se genera esta situación, en efecto, donde pues están en juego pues instituciones, recursos, prestigio, en fin, un daño reputacional enorme, ¿no? Como te podrás imaginar, ya también se anunció, por ejemplo, que les van a cancelar la visa a los directivos y a los familiares de los directivos, que amigos también. Pero te digo, gente que, pues, por transacciones que se hicieron hace años, que no están demostrados y que, como dices, en otros casos, una vez que se ha llevado a cabo la investigación, se termina exonerando porque no se demuestra a cabalidad que hubo esas transacciones. Entonces, pues es muy lamentable que estemos en esta situación, pero todo es derivado pues de estos poderes excesivos que de alguna manera se ha atribuido Estados Unidos y que pues trata de imponernos criterios y normas que no necesariamente se imponen a su vez domésticamente, o sea, internamente. Entonces, pues sí, estamos en esta situación, como le llamas, de hipocresía y de doble estándar, en el cual a unos se les exige demasiado y con nosotros es muy laxo. Como decías, en distintos casos, un caso es estas transacciones financieras, está todo el tema del potencial de las remesas, está el tema de las armas, está el tema de los bienes raíces. Pero bueno, aquí estamos en esta relación tan asimétrica de poder con un gobierno como el de Estados Unidos, ¿no?
Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos entre Washington y México. Y como es un tema que no se va a acabar, seguramente volveremos a tener la fortuna de contar contigo para que nos ayudes a entender esta realidad de hipocresía en la relación bilateral. Un gran abrazo, Gerardo. Muchas gracias, Jesús. Un saludo nuevamente a ti y a todo el auditorio. Hasta luego. En Fluxus transformamos tu marca con publicidad exterior. Contamos con espacios en transporte público, espectaculares y ubicaciones estratégicas para maximizar tu visibilidad. Crea experiencias inolvidables con nosotros. Contrata espacios exteriores. Fluxus.com.mx. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Hola, querido Jesús, como siempre un gustazo poder compartir lecturas contigo, por escucharme, por recibirme, por invitarme, por todo. Pues traigo 2 novelas, ¿qué será? Desde distintos sitios de lectura y depende que se les antoje. Así que si se les antoja una novela con tintes históricos, está esta que se titula Los ojos de Bruna, de Inma Chacón. Ella ya es una autora pues, que ha publicado bastantes novelas, igual con tintes históricos. Esta, como les decía, está basada en un hecho real, por ahí del siglo XIX en España, finales. Empieza, digamos, la novela con la muerte de una madre, esposa del vizconde de Altas Lomas, que muere en un accidente por un incendio. Y en ese mismo incendio, quien pierde la vista es su hija Bruna, que en ese momento tiene 8 años. Inma nos empieza a contar pues que viene la tía, ¿no? Que es la hermana del vizconde, para también apoyar en la crianza de esta niña. Se llevan apenas unos 8 años, entonces tampoco es que haya mucha diferencia entre ellas. Se llama María Julia, la quiere, se cuidan, pero 10 años después de este terrible accidente, de la muerte de la madre de Bruna, sucede el asesinato de la niña. No estoy spoileando porque eso sucede también casi en las pocas páginas del inicio, y todo el resto de la historia, pues entre situarnos históricamente, enseñarnos ese paisaje, esa hacienda, cómo pensaban los personajes en esa época, pues podrás imaginar qué es descubrir qué es lo que pasó esa noche en la que Julia baja por un poco de aceite para unos quinqués y cuando sube ya está Bruna asesinada. Así que si tienen ganas de meterse en una novela histórica pero con suspenso y con asesinatos, pues qué mejor que esta de Inma Chacón, que se llama Los ojos de Bruna. Y la otra novela es como un divertimento, es de Gabriel Zevin. No sé si ya han escuchado hablar de ella, ya publicó la de Mañana, Mañana y Mañana. Y esta novela, que es Las 1001 historias de A.J. Fikry, salió publicada hace unos años, también se hizo película, así que ahí a lo mejor Gonza nos puede dar más información de este chiclit, ¿no? Porque para mí es un chiclit, es divertida, es tierna, te conmueve, ¿no? Ahorita les cuento por qué, pero bueno, es una de esas películas que tengo que, de hecho, a través del libro me dieron ganas de ver, así que yo creo que sí será mi próxima entrada en la lectura. Pero bueno, en esta novela, que se titula diferente a la película, es la historia de este señor que es A.J. Fikry, que es bastante amarguetas, tiene 39 años, pero pues por momentos parece mayor. Y es así porque perdió a su esposa hace 1 año y medio y tiene una librería y vive arriba de la librería. Entonces lo primero que nos enteramos es la muerte de esta señora, que él estaba ultra enamorado, con quien a ratos habla cuando está en su casa o en el apartamento solitario. Por otro lado, le roban el libro, que es los primeros poemas de Edgar Allan Poe, se lo roban, entonces ahí está el segundo golpe que recibe. Y el tercero es que le dejan a una niña ahí de visita en su librería para que él la cuide, ¿no? Entonces en estos distintos escenarios, todo esto también pasa al principio, no estoy spoileando nada, aparece una vendedora de libros que por supuesto va a trastocar la vida del propio A.J. Fikry, que se llama Amalia, y que en un primer encuentro él la desdeña y hasta casi la echa, y después se arrepiente, y bueno, por supuesto podrán imaginar que a raíz de eso, pues la historia de transformación y de amor
que construye Sevin, pues se agradece para una tarde tranquila y disfrutable. Además de Fikry, por supuesto, pues habla de libros, entonces también hay muchas referencias literarias, a autores, a novelas. Cada capítulo abre con una reflexión de su parte en torno a un libro específico y por supuesto, en esa reflexión, pues se va a... Es como si fuera un epígrafe, ¿no? Que nos concentra en lo que va a suceder en ese capítulo. Y eso, tiene humor, es bonita, conmovedora. Entonces, bueno, pues si quieren tener una lectura en la que salgan sonriendo, pues les recomiendo esta novela, Las mil y una historias de A.J. Fikry, de Gabriel Sevin, y que Gonzalo nos cuente sobre la película. Así que nada, mi querido Jesús, como siempre, un gustazo hablar de libros en tu espacio. Gracias otra vez por invitarme y un abrazote. En Mint by Fluxus producimos publicidad en video para redes sociales. Contenido fresco, eficiente y con una alta calidad, desarrollada 100% con nativos digitales. Impulsa tu marca. Visítanos en fluxus.com.mx. Y ya llegó Deporteando con mi George. Está tomando navajas, dice, en lugar de Gatorade. Ya no es atleta, ahora es un fakir. Pero bueno, ese es Jorge Sánchez. ¿Qué nos tienes, mi querido Jorge? Bueno, pues primero una bronca de reflujo horrible, mi querido Jesús Esquivel. Saludos, amigos, pero pues ya nos estamos atendiendo y espero que pronto se solucione. Por lo pronto, y antes de arrancar con el fútbol y la Copa Oro, y felicitar a mis amigos guatemaltecos que ya están en semifinales de la mano de Luis Fernando el Flaco Tena, sí me gustaría platicar con ustedes de boxeo, o de lo que vimos este fin de semana con el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., que enfrentó a un youtuber, Jake Paul, ¿y qué crees, Jesús? Me le dio un repasón el youtuber al Junior. Pues es que ese Junior jamás fue boxeador, ¿o sí? Pues no, simplemente ha sido el hijo de Julio César Chávez. Y yo creo que, mira, aquí retomo palabras de don José Sulaimán, con el cual tuve la fortuna de iba a decir de trabajar, pero no trabajé con él, sino de cubrir muchos eventos de boxeo, y sobre todo los martes de café que instituyó don José, ahí en la zona rosa, donde estaban las oficinas del Consejo Mundial de Boxeo, y él decía que este deporte iba a subsistir mientras hubiera hambre en el mundo. Dice, los muchachos ven el boxeo como la salida a todos los problemas económicos de ellos y de sus familias, porque a alguien que tenga una posición económica solvente, ¿qué le va a estar gustando que todos los días le estén pegando en la cara? Y creo que en parte tenía razón. Hay excepciones como el Canelo, ¿no? Que a pesar de la fortuna que ya tiene, bueno, pues sigue trabajando y preparándose y entrenando pues al pie del cañón. Y yo creo que en el caso de Julio César Chávez Jr., pues no tenía el hambre que sí mostraba su padre cuando pues era un profesional, y cuando de 1990 a 93 pues ganó títulos, por supuesto, ¿no? Ganó el de superpluma, ganó ligero, superligero, y en algún momento fue considerado el mejor peleador del mundo libra por libra. Pero este muchacho pues nunca tuvo el hambre, Jesús. Pero yo creo también, Jorge, que aquí hay una cosa. En México y en otros países estamos dados a pensar que hijo de tigre pintito. Y luego nos llevamos la gran decepción. O sea, no por ser el hijo de un gran boxeador, que sin duda lo fue Julio César Chávez, su hijo iba a hacer algo. A lo mejor era mejor vendiendo churros, pero bueno, él quería imitar a su papá, y bueno, ya vimos que terminó. ¿Qué tipo de churros? Pues churros, cualquier churro. Resultó ser un fiasco, pues. No, porque rellenos, y hay solamente con azúcar, hay rellenos para que no se vaya a ofender la gente que es sudamericana, no si digo cajeta. No se van a ofender. Resultó ser un fiasco. ¿Y qué nos tienes de esa Copa Oro, que es otro fiasco? Oye, rápidamente, bueno, pues ayer en partido muy intenso, Canadá y Guatemala terminaron empatados a 1, luego en tanda de tiros penales, el equipo Chapín ganó 6-5 y está en semifinales. Estados Unidos empató a 2 con Costa Rica de Miguel El Piojo Herrera, y en tanda de tiros penales dramática, bueno, pues ganó Estados Unidos 4-3, Panamá empató 1 con Honduras, y también en penales ganó Honduras 5-4, y México fue el único que ganó en tiempo reglamentario al invitado, que era Arabia Saudita, 2-0, así que las semifinales, Jesús, para la media semana, Estados Unidos contra Guatemala y México contra Honduras. Pero el caso de Guatemala
es muy importante porque ellos, al margen de que tenían pues más de 29 o 20 y tantos años, pero ya se me olvidó cuántos eran exactos, pero tenían muchos años sin llegar a estas instancias ya en Copa Oro, cuando en algún momento México tenía su clásico contra Guatemala, en algún momento ellos también fueron grandes en CONCACAF, ha venido mucho a menos el fútbol chapín, ahora quieren hacer bien las cosas, y muestra de ellos contratar a Luis Fernando Tena, que fue quien nos dio la medalla de oro en Juegos Olímpicos en Londres. Sí, lo recuerdo. Claro, y el flaco que estaba muy desperdiciado acá en México se lo llevan, hoy los mete a semifinales, obviamente van en calidad de víctimas frente a Estados Unidos, todo puede pasar, pero lo más importante es que tienen la oportunidad de disputar un boleto a la próxima Copa del Mundo. Sería histórico, imagínate que Guatemala llegue a disputar la fase final de un mundial y está en manos de estos muchachos y su técnico Luis Fernando Tena. Bueno, no la fase final de un mundial, pero ojalá llegue Guatemala por el beneficio del flaco Tena, que en realidad merece estar al frente de la selección. Lástima del torneo, esta Copa Oro, que no sirve absolutamente para nada, pero bueno, ahí está la competencia. Me encanta trabajar con gente como tú, que no tiene la más remota idea de los términos deportivos. Cuando se habla de una fase final de Copa del Mundo, escucha y aprende, muchacho. La fase final de una Copa del Mundo ya es lo que tú llamas coloquialmente el Mundial, porque el Mundial empieza con las eliminatorias en las diferentes confederaciones. Eso ya es parte del Mundial. Y la fase final es cuando ya van a un solo país a disputar el título. ¿Aprendiste, chamaco? Eso es a lo que yo llamo un perfecto narrador de argüendes. Mi querido Jorge Sánchez, un gran abrazo. Y ya lo saben, cada martes aquí, Deporteando con mi George, que también... Oye, platicamos la próxima semana de Wimbledon, que ya arrancó Wimbledon. Vamos a ver si Djokovic logra 8 títulos igual que Roger Federer. Y ya lo saben, churros también con Jorge Sánchez en la Copa Oro. Un abrazo, Jorge. Abrazo, señores, gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y como en cada episodio se necesita el engranaje para que esta máquina eche a andar. Y ya llegó Gonzalo Lira Galván con Pucha Play, que es un engranaje perfecto, y sus recomendaciones. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Siempre contento de saludarte, y esta vez les traigo una recomendación que a mí no me tomó por sorpresa, porque realmente creo que en el papel ya prometía muchas cosas buenas, pero pues creo que siempre es bueno aventurarse a ver cosas nuevas. Y la plataforma de Apple TV, lo hemos platicado aquí muchas veces, no lanza tantas series con tanta frecuencia como Netflix, como Prime Video, como la propia Disney, pero creo que cuida muy bien el tipo de contenidos que lanza en cuanto a series. Y hace un par de meses se lanzó una serie que tenía, como lo decía yo, un buen pedigrí de entrada por su personaje, su actor principal, Jon Hamm, a quien mucha gente seguramente recordará como Don Draper en la serie de Mad Men hace pues ya bastantes años que pasó eso. Y Jon Hamm se ha mantenido activo, ha hecho películas, ha hecho series de diferentes tipos, incluso participó en aquella serie que te gusta tanto con Billy Bob Thornton, que tuvimos entrevista por acá también. Y ahora Jon Hamm regresa un poco a un personaje cercano a Don Draper. Don Draper era este hombre de negocios que se dedicaba a la publicidad y que pues vivía como en esta dualidad, ¿no? De ser una persona pues un poco sin escrúpulos, porque pues hacía publicidad para marcas de cigarros, ¿no? Y nos demostraba cómo hay una agenda completamente por detrás de la venta de estos productos que sabe que son nocivos para la salud, pero pues bueno, los maquillan con tal de que hagan dinero. Y era un personaje, un Don Juan adinerado, de buena familia, de buen dinero, ¿no? Que se vestía bien, que manejaba buenos autos, etcétera. Lo interesante es que regresa un poco a este personaje del hombre adinerado, pero para hacer otro comentario también sobre ese mundo que está retratando. La serie se llama Your Friends and Neighbors, amigos y vecinos, y en esta serie Jon Hamm interpreta a un tipo financiero que pues un día durante un viaje de trabajo se involucra
de forma íntima con una colega, y a partir de ese incidente se agarran sus colegas del trabajo para sacarlo de la empresa, pero no solo sacarlo, sino desfalcarlo por completo, quitarle todo su dinero, dejarlo sin sus fondos de ahorros. Y pues, ¿qué hace él? Pues trata de mantener un estilo de vida el cual pues lo mantenga de alguna forma cerca de sus amistades, que no manche el honor de su familia, que no le quite el estilo de vida al hijo y a la hija que tiene y que quieren estudiar en una universidad cara. Y a partir de ahí la serie se asoma a este mundo de pues la masculinidad, ¿no? Cómo estos personajes masculinos son capaces de montar una farsa a su alrededor con tal de no mostrarse frágiles, con tal de no mostrarse vulnerables y con tal de no mostrarse débiles. Pero para ello, en este caso, y hablando del tema de este episodio, que es pues, el lavado de dinero, el dinero mal habido, ¿qué decide hacer el personaje de Jon Hamm? Decide robarle a sus propios amigos. Es decir, para mantener un estatus social en el cual sus amigos no lo hagan de lado, empieza a robarle a sus propios amigos y a revender los productos de hiperlujo que todos estos amigos tienen. Entonces se vuelve como una especie ahí de... trama política mexicana. casi. Y eventualmente se ve pues involucrado en un tema que lo convierte en sospechoso de la muerte de uno de estos amigos, y ahí la serie empieza a girar hacia diferentes lugares que son entre cómicos y dramáticos. Platiqué con Jon Hamm y vamos a escuchar qué es lo que me dijo precisamente sobre esta curiosidad que tenemos tanto las audiencias como los actores y a veces en la vida real muchos personajes por asomarnos al mundo criminal. Yo pienso que siempre hay algo de emocionante en lo prohibido. En aquello que sabemos no se debe hacer, pero igual hacemos. Hay una emoción vicaria al ver que alguien más se porta mal. Si se va hasta cierto extremo, puede volverse un poco atemorizante e intimidante. Lo que provoca reacciones negativas. Pero si solo es una probadita o un asomo, puede ser muy atractivo hasta llevarnos a más y más. Eso te puede llevar a lugares inhóspitos. Se vuelve difícil entender cómo llegaste ahí, pero se vuelve aún más complicado regresar al lugar en el que estabas antes. Pues ahí está, creo que es parte del gusto por la ficción, ¿no? El asomarnos a estos lugares oscuros de la mente humana, a ver hasta dónde somos capaces de estirar la liga antes de romperla. Y el problema, tú no me dejarás mentir, Jesús, es que hay quienes se saltan de la ficción a la realidad y se les hace bien fácil estirar esa liga hasta que a veces te revienta. No, lo que buscan detrás de que se reviente la liga es el dinero, y te decía, me hizo recordar una trama política mexicana, porque aun cuando tantos gobernantes, expolíticos y políticos se dan golpes de pecho cuando escuchan la palabra lavado de dinero, desfalco, si tú te das cuenta y lo analizas desde sus posiciones que tienen de poder, está muy cerca de la realidad de lo que nos puede contar esta serie, ¿eh? Está súper cerca de la realidad. Yo no dudaría que muchas figuras políticas, o, ¿sabes?, de la vida pública, adinerados, adineradas, empresarios, hayan recurrido de vez en cuando a tal vez no meterse a su casa a robarle un reloj a un amigo, pero sí a robarle unas cuantas acciones, por ejemplo. Bueno, y a difamarlos, ¿no? A traicionarlos, que es también otra manera de desfalcar a la gente. Claro, es la capacidad humana de ir más allá de lo humano. Pues ya lo saben, la capacidad que tiene Gonzalo Lira Galván de traernos siempre lo mejor aquí en cada episodio de Entre Washington y México. Gonzalo, un gran abrazo. Otro para ti, Jesús. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos al México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México.
Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.